Al final, Regina descolgó la jaula del canario. Le abrió la puerta y lo dejó corretear sobre el mantel, cogiendo las migas de dulce que habían caído. De vez en cuando le ofrece un dedo, que el pajarillo finge a picar, pero sin apretar su pico acariciante, como en una broma cariñosa. Domingo le ofreció también su dedo. Un ligero revuelo y un soberbio picotazo le hicieron retirar la mano, sacudiéndola. ¿Quién habla de creer que tenía tanta fuerza? ¿Le ha hecho a usted daño? No es nada. Mostraba el dedo donde se había señalado el picotazo. Pepillo, amenazó Regina. El animalillo vino cerniéndose hacia ella, con las alas abiertas, como en demanda de perdón. Eso no se hace, repete a ella. La conoce, aseguró don Antonio. Ya lo creo. Para eso lo limpio y lo cuido. Los animales conocen el bien que se les hace. A Domingo le seducía cada vez más el encanto de aquella serenidad, el espectáculo de aquellas dos criaturas, que sabían sobreponerse a las miserias de la vida, apoyándose una en otra. ¿Lograré yo una felicidad así? Se preguntaba, inquieto. Jamás había podido sorprender un rasgo íntimo, una niñedad, una infantilidad en su novia. Carecía de ellas. No la conocía más que superficialmente, no sabía nada de su ser interior. Aurelia era siempre hermética, vigilante, manteniendo su recato como convenía a su situación. Era una hermosa arca cerrada, donde podían encontrarse todos los goces o todos los desengaños. Al fin, él iba tan bien a ciegas en una cosa tan grave. Era como aquellos vulgares amigos de la oficina que le aseguraban. El casarse es como tirarse al baño desde el trampolín. No hay más que dejarse ir de cabeza. Sin pensarlo. XX. La procesión. Se había levantado temprano domingo aquella mañana, aunque no lo habían dejado dormir las alegres jacaras y las rondallas que cruzaron toda la noche. Llegó también a su cama el lúgubre eco del rosario, que los devotos rezaban en la calle. Lo oyó como un salmo de penitentes que condujesen a un reo de muerte, y le produjo una pesadilla. ¿Quién tiene los demonios en el cuerpo? Soy yo, pensó sonriendo, al levantarse, según el asco que les he tomado a todas estas cosas. Sin duda, les tengo celos por la parte que la iglesia ocupa en el corazón de Aurelia, que quisiera solo para mí. En cuanto se tomó su tazón de café con leche y el apetitoso panecillo caliente untado de manteca, se preparó a salir. Iré a encontraros a casa de Aurelia, para acompañaros a la procesión, le dijo a su madre. ¿A dónde vas tan temprano? Quiero dar una vuelta. Le avergonzaba confesar que iba a la iglesia a ver lo que había sido de todo aquel rebaño miserable y cómo se formaba la célebre procesión. Deseaba verla entre bastidores. Se encaminó a la catedral que, a pesar de lo temprano de la hora, estaba ya llena de gente. Tuvo la impresión de que se preparaba una mascarada, al ver a todos los servidores del templo vestidos con trajes tan raros, unos con batones rojos, otros con túnicas blancas, y todos con enormes pelucas. Los veía tan serios, tan poseídos de su papel, andar de acá para allá, como si les tocase una parte en la exaltación que iban a hacer de la divinidad. Parecía cada uno de ellos un semiarcángel, capaz de su soberbia. Comenzaron a entrar en la sacristía las personas notables que debían tomar parte en la procesión. Concejales embarados por la incómoda chistera, luciendo sus insignias y bastones. Militares, de gran uniforme, con el pecho tan lleno de cruces, que hacían pensar en una raza de heroes. Curas con sus sotanas más flamantes y canónigos con sus capas y sus bonetes deslumbradores. Pasó también el obispo, envuelto en blancos encajes de ropa de novia, bajo la capa pluvial, con el báculo en la mano y tocado con la mitra. Tenía algo de príncipe oriental, de gran pope. Las niñas y los niños, vestiditos de blanco, con alas de ángeles algunos, andaban de un lado a otro, con la vanidad de lucir sus trajes y sus cabelleras rizadas. Resplandecía la iglesia de luces, y, a pesar de tener todas sus puertas de par en par, había un olor denso a humanidad, flores, incienso y cera, que angustiaba. Los santos estaban preparados en esas andas que tienen algo de camillas de la Cruz Roja. Le parecía a Domingo que aquellas imágenes inanimadas eran presa de una inquietud. Parecían, las que quedaban en sus hornacinas, niños castigados, que deseaban salir también al sol y al aire. Le daban la sensación de que iba a ver la fuga de santos traviesos, escapados a jugar al jardín. Entró en la capilla de San Miguel. Estaba allí el santo, con su aspecto de vencedor, y sobre las losas, adormilados y exhaustos, los pobres enfermos, los espirituaos, con los semblantes abotagados y las manos hinchadas. Y, después de todo, no se podían quejar de que les hubiesen dejado pasar la noche en la iglesia. Era un adelanto sobre la antigua y severa disciplina eclesiástica, que les prohibía los sacramentos, incluso el del matrimonio. Peor era la suerte de los antiguos yemantes, llamados así porque los tenían expuestos al frío y a la intemperie, sin dejarlos pasar del atrio de los templos. Ahora se les exorcizaba, pero entonces los encerraban o los molían a palos para desalojar al huésped.
Los pobres enfermos de locura, de epilepsia o de enfermedades no comprendidas por su escasa ciencia, eran bien desgraciados, porque el ascetismo de los monjes atribuye al diablo todo lo que producen la maldad o la miseria humanas. Sintió que le tocaban en el hombro. Era don Agustín. Usted por aquí, exclamó, riendo de ver al librepensador en el templo. Lo buscaba a usted, esto es digno de verse. Venga conmigo. Lo siguió al atrio. Allí estaban los romeros, los pobres que habían de llevar las velas y las gentes que hicieron votos a la santa. Una cafila llena de carroña, que contrastaba con el lujo y los fililes contemplados antes. Se diría que es verdad que hay aquí un olor azufroso, comento. Y no se equivoca usted, repuso la voz chillona de don Juan, a su lado. Se quitó el sombrero para saludarlos. Sofitina hablaba con Alberto, arrimados a un pilar, y más arrimados aún el uno al otro, como si no se dieran cuenta del lugar donde estaban. La señora se apoyaba, majestuosa, con su traje de Liberty negro y su sombrero empenachado de plumas, en el brazo de don Juan. Tengo aquí unos enfermos que no quiero descuidar, dijo este, como para disculpar el no detenerse. ¿Espirituados? Preguntó, sin poderse contener, el joven. Enfermos, contestó el modico con énfasis, enfermos, amigo mío, de enfermedad cuyo diagnóstico no es capaz de hacer el más pintado. Y les receta usted venir a la procesión, dijo a su vez con sorna don Agustín. ¿Por qué no? Es científico que la fe y la sugestión curan. Mi marido no tiene orgullo delante de Dios, añadió muy engallada la dama. Los vieron alejarse con solemnidad. Parecían una nave que se desliza dejando estela. Así dejan un recurso, asintió don Agustín, a los que habría que desahuciar por falta de medios para costearse su curación. Pero Domingo protestó. No diga eso, es indigno que un médico mantenga estas pataratas. Para ellos es muy cómodo que el diablo sea el pagote de todo y no confesar su insuficiencia, repuso don Agustín. Yo conocí en Granada un médico que recetaba contra el tifus una tisana hecha con paja de un trigal donde se había aparecido la Virgen. Es lo mismo que hacen otros en Lourdes. Esta patraña es propia de ciertos médicos, sobre todo los luteranos, porque Lutero creía que toda enfermedad era producida por el demonio, y, a pesar de su talento y cultura, censuraba a los modicos que curaban por medios naturales. Y hasta era peligroso, porque quemaron a un médico que salvó a una parturienta. Lo creyeron brujo, y eso era grave. En aquel tiempo hubo una racha espantosa. La matanza no perdonaba a nadie, ni nobles, ni sacerdotes, frailes, monjas, príncipes ni plebeyos. Los papas atizaban el fuego. Pero no era la iglesia sola la que perseguía. Perseguían también los estados. Ya sabe usted que fueron acusados desde la pobre Santa Juana de Arco a los papas Juan XII, Gregorio VII, con ser tan sabio, y otros muchos. Comparando con esos tiempos, estamos en el mejor de los mundos posibles. A Domingo le molestaba la conversación. Don Agustín era un ser vulgar, un cura del otro lado, como solía decir muy bien don Antonio, que se pasaba la vida dando palos de ciego contra lo divino y lo humano, sin saberlo razonar. Sentía deseos de estar solo, de observar por su cuenta. Aprovechó el que don Agustín se paraba a hablar con la familia de don Fidel para despedirse. Paquita llevaba la más magnífica y monumental vela rizada que se había hecho en la cerería, para ofrecerla porque librara bien la cuñada, que ya no podía salir de la casa ni mover el enorme vientre. Necesito irme, para acompañar a Aurelia y las familias, dijo. ¿A dónde van? Al Templet. Menor que don Agustín se echó a reír. Si comienza usted así, dijo, dentro de un par de años lo veremos con vela y escapulario en la procesión. Pero el joven se había alejado y se abría paso entre la multitud. Había una animación extraordinaria, que electrizaba. Las calles estaban engalanadas, con los balcones vestidos de percalina amarilla y roja, o con colchas de todas clases, desde los damascos isabelinos a las telas ramajeadas. Los descansos que había de hacer la santa estaban marcados con altares. Se alzaban algunos arcos de follaje. Iban las gentes alegres, endomingadas, en son de fiesta, a pesar del sol calcinador, que calla sobre la ciudad con tanto rigor como cayó la nieve. Hacia un calor de llamas. La tierra parece arder. Domingo apresuró el paso, pero antes de llegar a casa de su novia, salió corriendo a su encuentro la criada. Las señoritas se han ido ya, le dijo, casi sin aliento, tenían que tomar sitio. Han dicho que vaya usted a buscarlas allí, que no falte. El joven volvió sobre sus pasos y se encontró frente a frente con el comienzo de la procesión. La chiquillería venía corriendo delante, andando y desandando el camino, a manera de perro vagabundo, o bien saltaban alborozados en torno de los gigantones y de los tres enanos, que solo eran enanos en comparación con los gigantones, no con los hombres, cuya estatura sobrepasaban. Las gentes se agrupaban en las aceras, se empinaban para ver mejor, algunos se subían en las rejas. Y las señoras, en los balcones, se apretujaban,
sacando las sudorosas cabezas y los rostros congestionados las unas por encima de las otras. Persiste aquella costumbre medieval de los gigantes y cabezudos, aquella sátira, semejante a la danza de la muerte, con su espíritu igualitario. Primero, el enorme rey y la imponente reina de cartón, que hacían bailar los hombres metidos debajo, dándoles vueltas y contorsiones grotescas, en contraste con la solemne inmovilidad de sus rostros. Los tres enanos representaban al caballero de sombrero de copa y levita, la viejecita de pañuelo a la cabeza, apoyada en su bastón, y al guardia de rostro iracundo, pero bailando y saltando todos a una, del mismo modo descompuesto. Seguía un bosque de cruces, de las que pendían cintas, estandartes de cofradías, las mangas de las parroquias. Solo de los pueblos venían más de 60, y otras tantas iban a Yebra. Estaba en movimiento toda la provincia. Había cruces en todas formas, y asemejaban un conjunto de mástiles engalanados en una verbena. Pasaban imágenes. El niño Jesús, con su cortejo de niñas y niños de blanco, muy seriecitos, con la vela encendida. El estandarte con la Purísima, como un gran cuadro, con borlas y dorados, a cuyo tres lados marchaban dos acólitos. Las urnas de los santos Boto y Félix, y la imagen de Santa Orosia, con aquel bracito de niña guapa, tan humano, y la manecita implorante, como si implorara piedad para las supersticiones. Se balanceaban a los lados los dos candeleros de cristal y la hermosa vela rizada de la hija de Don Fidel. Los romeros de la santa aparecían al fin, amojamados, soñolientos, con las caras arrugadas y curtidas del sol y el aire de la mañana. Todos llevaban en una mano el gran báculo con la calabacilla colgante, y en la otra la vela encendida. Después de las mangas, que parecían palos vestidos con enagüillas y corona, seguía el gran farol, detrás de los danzantes. Mocetones vestidos de blanco, al uso del país, con la cabeza descubierta, que bailaban el paloteado, cruzando y golpeando los palos que llevaban en la mano a compás de la música y los saltos. Bailaban siempre de cara a la urna, andando de espaldas, para mayor homenaje. Aún se transmitía de siglo en siglo aquel recuerdo del santo rey David bailando delante del arca de la alianza, y aún había quien se quejaba del cambio más pequeño en la tradición. Era mejor antes, oyó comentar a una mujer, cuando, en vez de palos, tocaban las postizas. En Huesca, lo hacen mejor, repuso la otra, es una danza guerrera, en la que las parejas se cambian la espada por el puñal a cada vuelta. Pero lo más raro era el instrumento que tocaba aquel músico, que parecía hecho de barro cocido, y hacía sonar a un tiempo el salterio y el chicoten. Era una caja de cerca de 1 metro de larga y como la cuarta parte de ancha, con 2 agujeros, y 6 cuerdas de nervios retorcidos. Sujetos con clavijas, que hacían recordar a la guitarra. Pero no se tocaba con la mano, sino a golpes, con un palillo de tambor. El hombre llevaba aquel artefacto pendiente de una correa del hombro izquierdo, y con la misma mano se acercaba a la boca la flauta, mientras batía con la derecha las cuerdas. El raro instrumento produce una música no sujeta a compás ni notas determinadas, sino monótona y lúgubre. Era aquel el instrumento típico, propio del ayuntamiento de Jaca, como lo son del de Madrid los timbales. Inmediatamente apareció la urna de plata, el tesoro mayor, reluciendo al sol con ese brillo con que parece que el sol entero se mete en las casas por los vidrios de las ventanas. Después de la reliquia iban el obispo, vestido de pontifical, y el cabildo. La iglesia no admite a rival. Era para ella el primer puesto. Detrás de ella iba la hermandad de la Santa, que preside el mismo rey, ganando así el derecho de sufragios y misas por su alma y rogativas en caso de enfermedad. Seguían el ayuntamiento y las representaciones de los cuerpos de la guarnición. Pero la atención de Domingo no estaba para apreciar aquel esplendor. Se había detenido la urna en el descanso a pocos pasos de él. Resonaban las músicas de las bandas que cerraban el cortejo. Todo parecía alegre. Pero el veía aquel ejército de pobres mujeres, niños y hombres, enfermos, harapientos, famélicos, que iban hechos un grumo, ahobillándose bajo las andas que sostenían las reliquias. Los más tranquilos, los alelados, los dóciles, marchaban sin oponer resistencia. A los furiosos los llevaban a la fuerza, casi a rastras, empujados, agachados, revueltos unos con otros. Eran la carroña, la degeneración, la enfermedad, con toda su repugnancia. Los había adubrados, gibones, patituertos, pitarrosos, con lupus que comía en sus caras y corroya sus manos. Por delante de todas las andas asomaban los pañuelos de cuadros, las faldas obscuras, las blusas de rayas y de lunares, por las que reconoce a algunas mujeres de las que había visto antes. Debajo de la imagen de la santa iba el niño del pañolito de seda roja. Lo llevaban cogido de los brazos, con las puñaladas de los ojos hinchadas y sangrantes. Parecía extenuado y próximo a morir. Donde iban más era bajo la urna de las reliquias, revueltos, sujetos, empujados. El sol que se dejaba caer sobre el valle en que se asienta Jaca, acrecía su martirio envolviéndolos en las llamas de fuego de aquel terrible mediodía de verano.
En el momento en que las músicas cesaban, se hacían perceptibles los ayes de dolor de aquellas pobres gentes. La fuerza de los rayos del sol apagaba el brillo de las luces. Olían los galones de metal caldeados. El obispo sudaba bajo su capa pontifical y su alta mitra. Los bonetes de los canonigos, los sombreros de copa y las bandas que cruzaban el pecho de los señores del ayuntamiento y el gobierno, los cascos, bandas, cruces y viseras de los militares, todo parecía haberse convertido en instrumentos de martirio para los que los llevaban. En los balcones se abrían sombrillas blancas y de colores, como un adorno más. Y así pasó toda la procesión, brillante y macabra, con su banda de música y su cortejo de pigüelos detrás. Le pareció que pasaba un sueño con pesadilla. Se oían a veces los gritos agudos de los espirituados dominando la música, con chillidos de dolor. Oyó comentarios. Quieren escaparse. ¿Viste qué contorsiones hacían? Pues este año van muy tranquilos. Otros tiraban los zapatos y las medias con tal fuerza, que se quedaban enganchados de los balcones y de las ramas de los árboles. Y todavía habrá quien niegue. Jesús nos libre. Había notado que, al volver a ponerse en marcha la procesión, todo el cortejo se apartaba del centro, como tratando de evitar el contacto de algo. Ahora se daba cuenta, había quedado en el cilio del descanso un montón de harapos. Una jerapellina, un pañuelo rasgado, un zapato. En su desesperación, los infelices se rompían la ropa, trataban de quitarse los hilos de los dedos, cegados y negruzcos de no circular la sangre, de arrojar los vestidos, hasta se arrancaban el cabello. Representaba aquello el colmo de la desesperación, de la angustia de los enfermos, obligados a hacer aquel largo camino, con sus dolores aumentados por el nerviosismo, el calor, la impresión, el tormento. Se hubieran suicidado, enloquecidos, si pudieran hacerlo. La gente huía de los harapos. Debía de haber en ellos demonios como piojos metidos en las costuras de los remiendos. ¡Que los quemen! ¡Que los quemen!, gritaban. Un chicuelo atrevido preparaba una cerilla en la punta de una larga caña. La idea del fuego purificador era innata en todos. Iban a quemar diablos, como una reminiscencia de los autos de fe. Pero en el mismo instante aparecieron unas gitanas. Las gitanas no tienen miedo al diablo. Hay hasta quien les atribuye que lo adoran y que tienen pacto con Belcebú. Por eso a nadie le chocó verlas avanzar tranquilas, meter los guiñapos dentro de un saco y marcharse sin que nadie se atreviese a detenerlas, con su andar rítmico, cadencioso, en el desgaire gracioso de sus cuerpos de ánfora. Como reinas disfrazadas de mendigas. 21. Espirituada. Al llegar al campo del toro, donde está la plaza de Riscos, faltaba mucho aún para que apareciese la procesión, pero el atrio del templet estaba ya lleno de invitados. La gran plaza parecía más bien una extensa pradera, cerrada en un ángulo por dos filas de casillas chatas, viejas, con largos balcones de barandal de hierro corridos, y desiguales portalones, como de puertas de cochera. El otro lado, dejaba en su ángulo un callejón, y en el cuarto no había más que el templet. La plaza no tenía límite con la carretera y el campo, que se abría como una gran planicie detrás de aquella especie de pagoda, decorada de mosaicos de colores. Enfrente, por un efecto de óptica semejante al que nos hace creer que vamos embarcados cuando se mira al mar desde el centro de una habitación cercana a él, desaparece a la distancia intermedia entre la plaza y la peña de Oruel, que se alzaba fatídica y como pronta a derrumbarse y aplastar las casitas, sobre las que unge estar, de manera que éstas parecían enclavadas con los cimientos en la propia falda del monte. Comenzaban a afluir a la plaza garridas y juncales mozas del pueblo, con sus trajes típicos de todas las regiones, y los largos balcones se poblaban de señoritas endomingadas, haciendo mil jeringonzas para colocarse bien. Aurelia se destacaba entre todas las mujeres, bella y elegantísima, al lado de Anita, que parecía más pálida y nerviosa que nunca, con la larga pena de su sombrero. La madre no había abandonado su manto, pero doña Dolores estaba deslumbrante de encajes y de joyas, como si el próximo matrimonio de la hija la remozara. Aurelia recibió a su novio con una sonrisa, que a él le hizo olvidarlo todo. Estaba divina, con su cabello castaño, de una tonalidad ardiente, el cutis trigueño, del que el sol sacaba una especie de espejeo de plata, y los ojos color tabaco, más claros, más acaramelados que nunca. Era graciosa aquella sencilla gorrita marrón que lo sombreaba, y el trajecillo suelto que avaloraba el garbo y la apostura de su cuerpo. No me has esperado, le dijo él en tono de reconvención cariñosa. La impaciencia de las mamas no me lo ha consentido. Están hechas unas chicas, dijo el galante. Jamás he visto a mamá más interesada en un espectáculo, dijo Anita. Es que vale la pena verlo. Yo creo que es único en el mundo, añadió doña Dolores. Y yo que jamás he visto la procesión, dijo Aurelia. ¿Por qué? Tenía miedo. Y ahora, vengo contigo. Alma mía, haces bien de no tener miedo. Yo te defendería contra todo. No digas tonterías. Dios castiga. Se había puesto pálida y temblorosa.
Pero no me va a castigar porque quiera mucho a mi mujercita, y la amae, y la defienda, y la ampare. ¿Verdad, nena mía? Cállate, pueden oírnos. ¿Y que van a oír? Que te quiero. Ya se lo pueden figurar viéndote lo retrechera que estés y sabiendo que vamos a casarnos. También sabrán que tú me quieres a mí. Aturdido. ¿Verdad que sí? Dímelo. Claro. Claro, claro, más claro. Dime, sí, te quiero como tú a mí, con toda mi alma. La joven se retiró un poco ruborizada. Le temía a los arrebatos de pasión que provocaba en su novio. La futura suegra lo llamaba. ¿Ve usted qué lindo es esto? En efecto. La procesión aparecía por la única bocacalle, un poco más acelerada ya su marcha, con el deseo de llegar. Bien pronto se llenó de gente toda la plaza. Era un aspecto maravilloso el de las cruces, los estandartes, jirones y pendones, relumbrando al sol, con reflejos de plata, de oro, y una orgia de colores brillantes y vistosos. Se escuchaba la música del chicoten y del salterio entre el estruendo de las bandas, y los golpes rítmicos del paloteado, con los movimientos isócronos de los incansables bailarines. Irrumpió entre la multitud un cordón de seda y oro, con el lujo de los que seguían al prelado, que pasó llevando en pos suyo los dos cabildos. Un desfile de uniformes galoneados, bonetes y musetas de color, fajines, bandas y condecoraciones. Detrás de ellos subieron al templet los invitados. Domingo y las 4 mujeres se acomodaron en el hueco de un ventanal. El templet estaba lleno. Había muchas señoras, entre las cuales no faltaban doña Manuela y Sofitina. Caballeros de calidad. Militares de uniforme flamante, los heroes de Marruecos, que tenían la pena de que les tocase estar destinados a aquella tranquila guarnición, y no hallarse en el teatro de la eterna guerra. Era desde allí el espectáculo de la plaza aún más maravilloso. Ofrecía un aspecto soberbio, como si estuviese cobijada bajo la mole amenazadora del oruel. Se abarcaban todos los estandartes, todas las cruces y banderas, las mangas de las parroquias y los altos ciriales. Resonaban las músicas, el eco monótono del chicoten, mezclado al agudo del pifano, y los clas, clas, clas del paloteado. Los bailadores seguían moviéndose, desarticulados, como si ellos fuesen los verdaderos energúmenos. Toda la multitud, con los trajes pintorescos del Alto Aragón, contribuye al conjunto, como los sombreros y joyas de las damas, que agitaban abanicos en los balcones. Los parasoles abiertos parecían grandes flores de seda. Romeros, mendigos y devotos mantenían encendidas las velas, formando un reguero de luz movible, temblante, en el que se destacaban los niños y niñas con vestiduras de ángeles. Pero allí, cerca, a sus pies, en el atrio, volviendo a ser los antiguos yemantes, Domingo veía el hato de enfermos, astrosos y lamentables, que hacían recordar las descripciones de los autos de fe medievales. Era el espectáculo de un auto de fe sin la hoguera. Al fin, el obispo apareció en el balcón, a cuyo pie estaba, como una piara, el grupo de espirituados. Se había abierto la urna que guarda las reliquias de Santa Orosia, con las dobles llaves, depositadas en poder del ayuntamiento y el cabildo catedral. 2 canónigos iban sacando los mantos que cubrían las reliquias y entregándolos al obispo, el cual los mostraba extendidos, con las 2 manos, al pueblo. Doña Dolores les explicó que eran mantos ofrecidos como exvotos por personas piadosas favorecidas de la santa. Tenían algo de minúsculas capas de torero. Las había blancas y de todos colores, corinto, bermejas, carmesí, grana, púrpura, violeta, gualda, verde y celeste, con un derroche de bordados de floridas sedas briscadas, plata, oro, felpillas y pedrería, todos rodeados de flecos de oro, de encajes de filigrana y de galones preciosos. A veces parecían vestiditos del niño Jesús. Centelleaban al sol los bordados, los terciopelos, las sedas, los oros, las cuentas de vidrio, las piedras engarzadas, aljofares y mostacilla de cristales, que, después de mostrarlos, iba el obispo colocándolos en el barandal. Algunos mantos nuevos esperaban el honor de ser introducidos en la urna. Estaban allí los donantes, orgullosos y satisfechos. En cambio, el manto que había estado más cercano y en contacto con el santo despojo, sería el regalo regio que haría el obispo a algún potentado, dama ejemplar o cardenal influyente. El pueblo se arrobaba con la vista de aquellos pedazos de tela refulgentes, y cada uno que aparecía en las manos del obispo era saludado con ese a, prolongado con que la multitud acoge los cohetes de luces que estallan en el aire. El obispo, aunque desprovisto de la mitra y la capa, mantenía la ilusión de parecer un príncipe oriental. Acabada la exhibición de los mantos, tomó con la mano enguantada las preciosas reliquias. Un manojito de huesos que no se distinguían bien. Parecía vislumbrarse la columna vertebral, un esternón, un coxis y los extremos de las canillas. Sobre ellos, algo como unos brazos y unas manos aparecían entre los lazos de cinta y las flores que cubrían la reliquia. Faltaban los pies y la cabeza.
Era el momento solemne de la adoración y el instante, lleno de emoción, de las curaciones milagrosas. Se hizo un silencio solemne. El pueblo cayó de rodillas. Los militares presentaron armas, los quitasoles se inclinaron, no se movieron los abanicos. Se inclinaban todas las cabezas, se contenía el aliento. Se escuchaba el estampido de los cañones de los fuertes, y de vez en vez el eco solemne de la campana mayor, pausado, imponente. Era conmovedora para todos la idea de que en aquel momento la cabeza de la santa se ofrece a la adoración en Yebra. Era como si hubiese de buscar sus huesos, de mirar su propio cuerpo, como si se estableciera un contacto entre ellos, como si la santa resucitase, mientras los pobres pies se estremecerían en la soledad del monte, donde quedaron perdidos. El obispo, con la reliquia entre las manos, la mostraba a todos lados, bendiciendo con ella a los fieles. Pero el silencio fue roto por gritos y aullidos salvajes. A varios enfermos les había dado el ataque, y los unos contagiaban a los otros. Resonaban gritos, chillidos, una algarabia, un guirigay infernal, ecos de espantosos gelasinos, contagiadores, convulsionarios. Reinaba el espanto, el pavor, en todos ellos. Unos rezaban, otros imploraban. Los veían escaparse a las manos que los sujetaban, retorciéndose en espasmos de dolor y en terribles convulsiones. Había voces que no se podían sofocar y que insultaban a la santa groseramente, con las palabrotas más tabernarias y soeces, en mofa de las sagradas reliquias y en las maldiciones más horribles. De un lado del balcón cayó una cestilla, como se hace en los barcos que llegan al puerto, cuando no descienden los pasajeros. Comenzó a subir y a bajar, trayendo y entregando pañuelos, medallas, rosarios y hasta bastones y sombreros de paja, que tocaban a las reliquias. Los militares se adelantaban a santificar con ellas sus gloriosas espadas. Resonó la marcha real, se oyeron de nuevo el salterio, los paloteados y las aclamaciones de los romeros y de los fieles, unidos a la antifona que entonaban los sochantres. Veni, sponsa Christi, accipe coronam quam tibi dominus prae parabit in aeternum. Pero, dominándolo todo, se escuchaban los gritos y las blasfemias de los endemoniados, exacerbados por todo aquello, que excitaba sus nervios y convertía ya a cada uno en un verdadero demonio. No lograban apagarlas ni el voltear de las campanas, ni los cantos religiosos de los romeros, ni los rezos de ritual. Toda la atención de los asistentes se reconcentraba en los espirituados, se apretaban y se achuchaban para verlos. Domingo conocía ya a muchos. Estaba allí la mujer del semblante aplastado, marfileño, tan exhausta y deprimida, que tenían que sostenerla, con la cabeza caída, sin apariencias de vida. La mujer tripuda del pañuelo de cuadros, con su hocico como tocino mal afeitado, puesta en jarras, maldecia, defendiéndose a dentelladas del hombre que la sujetaba. El hombre ojisaíno se revolcaba en el suelo con un gelasmo pavoroso. El pobre niño del pañolillo encarnado parecía desmayado y como muerto. Su cara, congestionada antes, tenía un tono serinoso, con los labios sin color y los ojos inyectados de sangre. Causaba pavor ver todo aquel grupo miserable debatiéndose, implorando, maldiciendo, con terribles convulsiones unos, con la inmovilidad del agotamiento a otros. Las caras llenas de rasguños y arañazos, el cabello deshecho, con huellas de haber sido arrancado a tirones. Andrajosos, medio desnudos, con las ropas desgarradas. Sintetizaban cuanto había de carroña, de cochambre, de miseria y degeneración humana. No era posible dejar de indignarse a la vista de los pobres enfermos así tratados, en vez de llevarlos a la clínica y al hospital. En ninguna parte se veía más claro el absurdo, la superstición. De pronto el patojo alzó sus manos. Se había serenado su semblante. ¡Viva Santa Orosia! Gritó. Sus hilos se habían roto todos. Una curación. Una curación. Gritaban. Se armó una gran tremolina. Todos querían ver al que gozaba del favor divino, libre ya del maldito. Una mujer comenzó a bailar, rezando la salve a voz en grito. Ella también estaba libre del demonio. Sus hilos se habían roto. Que digan luego. Que no crean los herejes. Vociferaban algunos. El obispo, sin ocuparse de aquello, comenzó su plática. Cada una de sus palabras era devuelta por el eco. Un eco asombroso, que se repetía no solo al final, sino la palabra entera, reforzada, clara, amplificada. La multitud sentía pánico. Era el cielo el que las repetía. Era un demonio burlón, agazapado en la peña de Oruel. La mancha negra del monte se perfilaba en el cielo cerúleo y luminoso de un modo amenazador. La cuenca del valle era como la bocina que recoge el eco potente de la montaña. Parecía que el mismo obispo, hombre culto al fin, sentía toda la vergüenza de aquel acto y pretendía disculparlo. No es la nuestra fe supersticiosa, decía, es fe clásica. Sin duda para aquella extraña división de la fe el príncipe de la iglesia no pensaba en la teología.
Quería hacerse entender de todos, explicarles que no era por superstición, sino por tradición, por lo que aún se hace aquel acto. Hablaba para ignorantes. Cuando acabó, en medio de un aplauso, volvieron a oírse de nuevo los cánticos. Ora pro nobis, beata Eurosia, ut egni officiamur promissionibus Christi. Y las maldiciones que continuaban vomitando los espirituados. Las señoras estaban atemorizadas. Doña Matilde y doña Dolores rezaban. Anita se había vuelto de espaldas. Aurelia miraba con los ojos muy abiertos, ojos de espanto, del que mira al abismo. Era terrible el grupo de hombres y mujeres que los miraban a su vez, que les tendían los brazos, que suplicaban y maldecían. La mujer bigotuda, puesta en jarras, con la chaquetilla abierta sobre el pecho consumido y flácido, el pelo espartoso en desiguales mechones, como atochera arrancada a puñados y a repelones, seguía desembuchando denuestos, con un humorismo y una mofa macabros, entre risotadas que dejaban ver en la boca sin muelas, con los dientes superiores, colgantes en su soledad sobre la negrura de la encía, de un modo repugnante. Una mujer del público lanza una carcajada intensa, que el eco repite y agranda. Le han entrado los demonios que salieron de los otros, se oye decir. Es una vieja, un pobre carcamal, cuyos huesos se entrechocan en la convulsión. Corre el estremecimiento de miedo a los demonios que andan sueltos. Vencidos por la santa para dejar su presa, cantando así su gloria, deben estar furiosos. Toda la gente que está cerca quiere huir y se da empellones, tratando de escapar. Una espirituada, en el colmo del agotamiento físico, cae desmayada, y la madre grita, llamándola con desesperación por los nombres más dulces. Sus lamentos angustian el corazón. No eran mayores los tormentos de aquellos que flagelaba a peneazos el verdugo, que los de estos infelices. El acolito agita más violentamente el incensario. El diablo le teme al humo y a los perfumes. Huye del incienso como del sello de 5 puntas de Salomón. Parecía que la niebla blanca del humo perfumado trataba de defender a los concurrentes al templet. Pero de pronto resonó allí mismo un grito terrible, seguido de una carcajada nerviosa, y Domingo sintió unos brazos que rodeaban su cuello y una boca húmeda que lo besaba. Aurelia. Bésame, bésame, contestó la joven con voz descompuesta, ya no tengo miedo a nada. Trato de apartarla, y Aurelia rodó por el suelo con una convulsión furiosa, desgarrándose las ropas, retorciéndose como un reptil. Pasado el primer momento de estupor, varias personas se lanzaron a auxiliarla y a sostener a la madre, que acababa de desmayarse. Aurelia estaba demudada, desencajada, revolcándose, con los ojos fuera de las órbitas y la boca cubierta de espuma blanca. Se escapaban de ella, entre el rechinar de los dientes enclavijados, palabras groseras, insospechadas en la joven, en el paroxismo del ataque. El obispo lanzó sobre ella una bendición, y se marchó, seguido de la pompa de su séquito, para formar de nuevo la procesión y volver a la iglesia, despacio, con esa cosa triste de la vuelta de la procesión, que parece haber perdido ya su interés. Domingo, frente a aquella tribulación, no sabía qué hacer, desconcertado por aquel golpe tremendo. Trataba de calmar a la joven. Aurelia, mírame, Aurelia, soy yo, Domingo. Pero Aurelia no le hacía caso. Un médico, por caridad. Llegó el joven doctor que los acompañaba a la huerta de las flores. Con el gesto brusco y autoritario de la ciencia, que se impone y domina la superstición, el módico los apartó a todos. Sujetadla bien, ordenó. Le levantó la cabeza y le hizo oler un frasquito de sales. El ataque comenzó a calmarse. Incorporaron a la joven, que abrió los ojos y miró en torno. Domingo se quedó aterrado. Aurelia, perdida la belleza, perdida la distinción, con un aire de descaro, de desenfado, sin su pudor y su recato de siempre, sonreía a todos como una hembra impudica, acariciándolos con los ojos de mirada visca y lasciva. La pasión a la forma bella, única pasión que lo había dominado se desvanecia. No era solo a causa del ataque epiléptico, histérico, sino por los motivos que lo habían provocado. El tormento de supersticiones de preocupación que la muchacha habría pasado pensando que pecaba en su amor, que estaba en pecado, mortal, fácil presa del demonio, de esa fatal creencia que llevaba a tales extremos. Se le aparecía entonces su novia, la niña cristiana y bien educada, como la encarnación de todos los prejuicios, intransigencias e intolerancias de la burguesía. Le asustaba la idea del demonio, que podía entrar en su hogar con ella, la mujer fanática, apartando al marido, exigiendo un culto y conviviendo con el confesor. Se había roto en su corazón. De buena gana hubiera corrido, se hubiera escapado, con su destino, con su familia, con su maleta, con sus baúles. Pero se contenía, ayudando a socorrer a Aurelia, soportando una vergüenza como de hombre engañado, formado ya el firme propósito de irse, de no caer en los lazos de la mujer fanatizada. Las gentes se alejaban asustadas. Oye a comentar. Es nervioso.
Un ataque histérico. No, que rechina los dientes. Y maldice. ¿Qué cosas decía? Daba unos botes. Es una espirituada. Se extendió la voz. Una espirituada. Una espirituada. El eco del Uruel devolvía la frase fatídica. Espirituada. Espirituada. No pudo más, acababa de llegar don Julián con un coche para llevarse a su esposa y a su hija. Él no las acompañó, no les dijo nada. Trémulo, haciendo esfuerzos por dominarse, cogió del brazo a su madre y a su hermana. Doña Matilde lloraba, Anita tremía de espanto. Las arrastró consigo, abriéndose paso a codazos y empellones entre la multitud. Le parecía oír la voz de don Antonio. Es preciso huir de la gente fanática, que envenena la vida. Venid, no tengáis miedo. Nos iremos mañana mismo. ¿De veras? Sí, os lo juro. Empaquetad lo que se pueda, dejaremos lo otro. Hay que huir. Pero ¿y el destino? Preguntaron a un tiempo ansiosas y casi contentas de la resolución. Todo se arreglará después, pero mañana nos iremos, sea como sea. ¿A dónde? No lo sé, a cualquier parte, a un lugar de mucho sol donde se desvanezca la idea del demonio. Jaca, Estoril, 1925-1923. Carmen de Burgos. Carmen de Burgos y Segui, Almería, 10 de diciembre de 1867, Madrid, 9 de octubre de 1932, fue una periodista, escritora, traductora y activista de los derechos de la mujer española, también conocida como Columbine. También firmó con seudónimos como Gabriel Luna, Perico el de los Palotes, Raquel, Honorine, o Marianela. Perteneciente a la generación del 98, se la considera la primera periodista profesional en España y en lengua castellana por su condición de redactora del madrileño Diario Universal en 1906, periódico que dirige Augusto Figueroa. Además de su intensa obra periodística, son destacables sus conferencias en el ámbito del movimiento feminista, como por ejemplo, La misión social de la mujer, 1911, y La mujer en España. Entre sus novelas más populares puede citarse Puñal de claveles, escrita al final de su vida y basada en el suceso conocido como el crimen de Níjar, que tuvo lugar el 22 de julio de 1928 en el Cortijo del Fraile, en los campos de Níjar, y que fue una de las inspiraciones con que contó Federico García Lorca para sus Bodas de Sangre. Se la considera una de las primeras defensoras del papel social y cultural de la mujer. Defendió asimismo la libertad y el goce de existir. Decididamente independiente, creyó en un mundo mejor y fue una temprana feminista, aunque ella odiaba ese término. En su obra La mujer moderna y sus derechos, 1927, define a su postura como un feminismo conciliador al explicar, no es la lucha de sexos, ni la enemistad con el hombre, sino que la mujer desea colaborar con él y trabajar a su lado. No fue muy bien considerada por un importante sector de los críticos y escritores contemporáneos que en muchas ocasiones colocaron su labor y su obra relegada y reducida a la condición de amante de Ramón Gómez de la Serna.